Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola mundo, hola Galáctica. Aquí estamos nuevamente empezando una vez más este informe semanal aquí por Galáctica Radio y Televisión Digital. Bueno, y como habíamos dicho, nuestros informes serán boletines de guerra durante el conflicto, ¿no? Bueno, por lo menos durante esa parte más tensa, porque bueno, eh, se me hace que la guerra va a durar muchísimo tiempo, ¿no? Guerra no es solamente un conflicto bélico, guerra puede ser una guerra fría, bueno, ya vamos a venir aquí. Pero antes quiero agradecer muchísimo a vosotros del otro lado por estar aquí, como siempre. Bueno, pediros que nos ayudéis a crecer, a seguir creciendo. Entonces, bueno, compartid nuestros contenidos y danos el me gusta si podéis, el like, sea en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde quiera que estéis viendo nuestros contenidos, sea este contenido o cualquier otro de aquí de Galáctica. Y saludos a todo el equipo de Galáctica, principalmente a Pedro, nuestro director también, a Micaela que nos saca al aire y a todos los que hacemos este proyecto, ¿no? Y que me da mucho orgullo ser parte de él, sobre todo en un momento así tan complejo, ¿no? Que estamos pasando. Bueno, la semana pasada he explicado un poquito algunas cuestiones de la guerra, ¿no? Los motivos, algún contexto más o menos histórico, digamos. Y hoy vamos a intentar, sin hacer futurismo, porque eso no es posible y ni me presto a eso, pero vamos a intentar comprender lo que podría llegar a ser o cuáles ya están siendo las consecuencias de ese conflicto, ¿no es cierto? Que ya, bueno, ya tenemos bastante, bastantes situaciones en todo el planeta. Bueno, primeramente, bueno, la estrategia de el conflicto sigue la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente de Europa también, pero bueno, la estrategia de Estados Unidos es no entrar en el conflicto en un nivel bélico, ¿no? No enviar tropas, no enviar hombres, no enviar armas. Muy bien. Eh, Ese es un dilema también, ¿no? Porque por un lado, bueno, es la única cosa que interesaría es mandar tropas para defender a Ucrania, pero por otro lado, no se puede hacer eso. ¿Por qué no se puede hacer? Bueno, por dos razones. Una es técnica y la otra es la real, ¿no? La realista, digamos. La técnica es que Ucrania no pertenece a OTAN. Como no pertenece a OTAN, entonces, bueno, técnicamente los países de la OTAN no pueden defender a Ucrania. Bueno, y la razón realista, porque bueno, en la guerra todo se puede y todo no se puede. En la guerra y en el amor, viste que por lo general no hay muchas reglas. Entonces, la razón realista es que eso podría producir una tercera guerra mundial. Tremendo, ¿no? Repito, eso podría producir una tercera guerra mundial. Entonces la situación es muy compleja, muy difícil de administrar y bueno, Occidente ha decidido tratar a Rusia con sanciones, ¿no? Bueno, hemos visto históricamente que las sanciones no han servido para mucho. De hecho, tenemos países como Cuba, Irán, Corea del Norte, que tienen muchas sanciones impuestas por Occidente, pero igual siguen acumulando poder, autocracia, etcétera, ¿no? Aunque sí, esos países se empobrecieron mucho a lo largo de las sanciones, ¿no? Por lo menos el pueblo, la ciudadanía. Pero bueno, las sanciones no sirven de cierto modo, ¿no? Pero bueno, eh, lo que quisiera cuestionar aquí en las sanciones es que en muchos casos son autosanciones. Entonces vamos a empezar a entender ese complejo mar de información que tenemos. Vamos a intentar simplificar un poco, reducir a lo más importante y enumerar aquí algunos efectos ya que podemos cosechar de ese conflicto, de esa invasión a Ucrania, ¿no? Bueno, primeramente, creo que lo más importante está amenazada nuevamente la paz mundial, ¿no? Durante las últimas décadas, Europa hizo un esfuerzo enorme de pacificación, ¿no?
la Segunda Guerra Mundial fue precisamente en Europa, empezó en Europa, en Alemania, la primera también. Europa hizo un esfuerzo muy grande de pacificación, se creó Naciones Unidas, bueno, hubo después de la Segunda Guerra Mundial el conflicto bélico potencial, no la Guerra Fría entre Unión Soviética y Estados Unidos. El mundo estuvo dividido en dos partes, pero de cierta forma hubo calma, ¿no? Hubo algunas que otras guerras, pero no entre democracias, y más o menos el mundo estuvo calmo. En los años 90 se vio mejor esa especie de calma, fueron los años de neoliberalismo, el advenimiento de la tecnología, entonces el mundo empezó a comercializar más, la gente empezó a viajar más. Bueno, parecía que habíamos llegado a la paz, ¿no es cierto? China creciendo, bueno, Rusia también creciendo, poco a poco recuperando su hegemonía. Bueno, entonces la consecuencia más importante y más visible, ¿no? Y una de las más, realmente más importantes de ese conflicto es que la paz mundial está amenazada. No hace falta explicar, ¿no? La otra consecuencia también muy importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que existe de vuelta la amenaza nuclear, ¿no? Que eso había un poco desaparecido. Siempre hubo nuclear, pero bueno, nunca hubo un ataque nuclear luego del ataque de Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? El ataque con armas atómicas. Pero bueno, esa amenaza nuclear está de vuelta sobre la mesa. Rusia es una de las potencias nucleares más importantes del planeta. En realidad, Rusia y Estados Unidos son las dos más importantes. A nivel cuantitativo y cualitativo, a lo mejor hay algunas diferencias. Rusia gana por un lado y Estados Unidos gana por el otro, pero las dos son las más importantes. Bueno, esta es la mala noticia, ¿no? Existe esa posibilidad de un conflicto nuclear. De hecho, hace un par de días Rusia estuvo cerca de Polonia, a 25 kilómetros, y salían algunos ataques que por supuesto es una provocación, es un guiño, ¿no? Diciendo, mira que vamos por todo, no nos provoquéis. Entonces existe esa posibilidad de un ataque nuclear y eso es algo que preocupa muchísimo, ¿no? Después, bueno, las sanciones empezaron. Yo no soy muy, no me lo creo mucho todavía en esas sanciones. Tengo un poco de desconfianza, ¿no? Tengo un poco de desconfianza por varias razones. Primero que todas las sanciones son autosanciones, ¿no? Si tú que me estás mirando me debes dinero y yo te vendo mucho, 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 digo, bueno, como sanción te vendo más. Pero al fin y al cabo pierdo dinero, pierdo mucho dinero también en el futuro, ¿no es cierto? Entonces las sanciones son autosanciones. Pero bueno, eh, Rusia tiene la energía que Europa necesita. Entonces, cuando Europa dice no te vamos a comprar energía, principalmente el gas, entonces está autosancionando. Entonces aquí hay un riesgo enorme de que Europa colapse también a nivel energético y eso podría subir los precios de todo. Bueno, la suba del petróleo del mundo ya es una realidad, ¿no? En muchos países. Las relaciones de Estados Unidos con Venezuela eran cada vez peor en los últimos años. Se empeoraba cada vez más. Y ahora, bueno, Estados Unidos también hizo un guiño a Venezuela porque, claro, tendrá que ir a buscar petróleo en Venezuela. Los estadounidenses utilizan mucho el coche, ¿no? Toda familia tiene dos o tres coches y, bueno, la gente tiene esa cultura de usar el coche. Entonces, el precio del combustible afecta incluso las elecciones también, ¿no es cierto? El trigo, Rusia y Ucrania tienen una producción de trigo increíble, una de las más importantes del mundo, y entonces, claro, eso va a encarecer hasta el precio del pan en vuestra mesa. Por no decir la reconfiguración del mundo, la reunificación de Occidente, bueno, eso es una posibilidad de que China pueda aliarse con Rusia, que esa posibilidad es bastante concreta, es muy probable, aunque China tendría un poco a perder también, pero bueno, si esa alianza se sucede, por ejemplo, no termina por suceder, bueno, podríamos tener
amenazas concretas a las democracias. ¿Sabéis de una cosa? Yo tengo la sensación de que las democracias no pueden existir donde haya países no democráticos. Es decir, que en el mundo, si fueran todos democracias, sería mucho más fácil de estar en armonía, ¿no? Es una de las doctrinas que existe, ¿no? Una de las doctrinas liberales. Pero no es así, ¿no? Imaginaos que si estáis dentro de vuestra familia, ¿no? Uno está ahí en confianza, tiene el dinero suelto, tiene los cuchillos de la cocina para cortar el pan y la carne, nada más. Pero bueno, si hubiera ahí una persona, un mal elemento, entonces estaría toda la familia amenazada, ¿no? Amenazada. Entonces, eso es lo que pasa con la democracia también. Y el mismo concepto de democracia también, bueno, ha cambiado, ¿no? Otra consecuencia, son tantas las consecuencias que yo podría estar aquí 8 horas y tengo solo unos minutitos más. Entonces vamos a intentar enfocarnos las más importantes, ¿no es cierto? Las más importantes. Eh, otra consecuencia también, bueno, es el, el desarmamento bélico que se venía planteando en el mundo en los últimos décadas, incluso en los últimos años. Bueno, eso quizá no sea posible, ¿no? Porque desarmar las democracias es dar más poder también a esos estados irresponsables. Entonces, eso sería otra consecuencia gravísima que podría pasar en el futuro también, ¿no es cierto? Bueno, después, obviamente, que va a haber una bipolarización del mundo ahora, una nueva guerra fría como fue durante la Unión Soviética. Y aquí van a haber nuevos protagonistas. Pero si hay algo que Putin logró, es unir a Occidente. Lo logró, lo hizo muy bien, porque Occidente, aunque bajo una lideranza que no es muy fuerte como la de Biden, pero bueno, está más fuerte, más fortalecida, y ciertamente él no contaba con eso también, ¿no? Después, bueno, para el pueblo ruso las consecuencias son enormes. Yo estoy hablando diario con Rusia y pregunto, ¿no? Bueno, es cierto que están cerrando, aunque bueno, lo tomo con pinzas esas sanciones porque pueden ser un poco de maquillaje, un poco para la galería, ¿no? Pour la galerie, o solamente para justificar las elecciones y ante el electorado, los jefes de Estado. Pero bueno, las sanciones son correctas. Ya no hay autopartes o autopiezas para coches, para aviones, para teléfonos celulares. Las empresas de comunicación se fueron, las empresas de prensa se fueron, la prensa internacional de las cadenas más importantes se han ido de Rusia. El pueblo está empobrecido. La moneda rusa devalorizó 40 o 50%, y las tarjetas de créditos ya no funcionan. Os puedo asegurar que no funcionan. Las tarjetas de crédito que son de Occidente, ¿no? Y como consecuencia, obviamente que Rusia podría también empezar a operar en el mercado negro. El mercado negro siempre existió en los estados, siempre. Entonces, Rusia podría operar en el mercado negro, y una de las consecuencias podría ser que China busque algún mecanismo de conversión y de intercambio internacional, que la moneda china pueda ser utilizada por Rusia como moneda de convertibilidad también para operaciones internacionales, incluso, bueno, el uso de monedas virtuales, ¿no? Como el Bitcoin, por ejemplo. Así que muchos escenarios posibles se anuncian. Estas son solamente unas poquitas sanciones, la punta del iceberg, que, como dije al comienzo de este informe, no estoy muy seguro si son reales, si son ciertas o se nos están manipulando, ¿no? Porque Occidente tampoco es santo en esa historia, ¿no? Nada justifica la invasión a Ucrania, nada. Pero antes de eso, bueno, hubo muchas cosas también que llevaron a Rusia a sentirse acorralada, y una de ellas es la existencia de la OTAN también. Y eso sería otra cosa que también tendremos que revisar. Así que bueno, nos quedamos por aquí porque ya no tenemos más tiempo, pero esas son algunas de las modificaciones que están pasando y podrían llegar a pasar en la brevedad posible, ¿no? La única que, bueno, que deseamos que no ocurra es una tercera guerra mundial. De verdad deseamos que no ocurra. Y desde aquí, de nuestro lugar, ¿no? De periodismo, haremos todo lo posible para formar, informar y, bueno, y evitar que eso suceda. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Os espero aquí la semana que viene con un informe o quizá con otro boletín. Esperemos que no.
Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra.